Bueno, pues buenas tardes a todos. Va a ser muy difícil mi ponencia después de la trayectoria que hemos visto de Luis, pero me toca a mí el segundo, así que vamos a intentar hacer todo lo posible. Sobre todo agradecer al Gobierno de Canarias, a la Fundación y a esta oportunidad y a todo el equipo que ha confiado en mí para estar aquí. Y la idea de hoy es contaros cosas que a lo mejor no son tan habituales que conocemos sobre la emoción y la razón. Ya lo decía Luis antes, ¿no? Pues esa pelea tradicional entre ciencias y letras, entre pensamiento y emociones, que a veces se lleva a un extremo que consideramos que quizá no hace falta y podemos ver un perfil mucho más integrador. Así que vamos a comenzar y tengo que hacer un pequeño aviso legal, por así decirlo. Yo soy docente también, como muchos de vosotros, y me duele mucho cuando de la educación se dice cualquier cosa y normalmente se dicen cosas a veces muy duras, muy injustas, ¿no? Por el esfuerzo que habéis indicado vosotros y que todos sentimos que hacemos, ¿no? Y también, pequeño aviso legal, porque sucede a veces parecido con la ciencia, ¿no? Si ya representas la ciencia o dices algo de la ciencia, hay muchos estereotipos todavía y lo que hacen es separar terrenos que, lógicamente, pueden colaborar, pueden integrarse y que pueden ayudarse unos a otros. Así que desde ahí vamos a comenzar. Esto no es una charla TED, no va a ser motivadora, ni voy a decir frases de lunes, y mi intención es que salgamos un poquito desesperados, ¿vale? O sea, lo aviso. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos a hablar de emociones en un plano demasiado quizá positivo, pues a lo mejor caemos en cierta ingenuidad. Así que si nos desesperamos un poco, creo que no estaría mal. ¿Por qué? Porque yo creo que no sabemos todavía lo que es una emoción. A veces lo tenemos muy claro, pero bueno, vamos a ver si con lo que yo os pongo lo ponemos un poquito en duda, y si las certezas bajan, quizá podemos después integrar mejor las emociones en un proceso de aprendizaje. Así que vamos con ello. Por ejemplo, pues muchas veces se nos ha dicho, ¿no? Las emociones son muy importantes para el aprendizaje. ¿A que te acuerdas perfectamente de qué hacías o dónde estabas el día del atentado de las Torres Gemelas? Y todos seguro que nos acordamos. Yo estaba en Pirineos en un curso de un catedrático de acupuntura, que me gustaba en aquellos momentos aprender de eso. Pero recuerdo perfectamente dónde estaba, con quién estaba, pero no recuerdo mejor lo que aprendí. ¿Por qué? Porque el impacto de esa noticia, en todo caso, se graba en mi memoria biográfica, episódica, pero no en mi memoria semántica de conocimientos, ¿no? Entonces, a veces, las emociones son fundamentales en un entorno de aprendizaje. Vamos a aprender emocionados. Bueno, ¿hasta qué punto y sobre qué memoria? Este es uno de las, como iniciación, pues un aforismo que se suele decir, ¿no? Sobre emociones lo tenemos muy claro, y yo me pregunto, seguro que lo tenemos muy claro, porque prácticamente se dice de todo, ¿no? Por ejemplo, las emociones están en el cuerpo. Y yo siempre escenifico un poco en broma, pues aquí debe haber medio kilo de culpa, aquí 100 gramos de vergüenza y aquí 300,15 gramos de miedo, ¿no? Están en el cuerpo. Vale, lo aceptamos, están en el cuerpo. El 90% de las decisiones son subconscientes y emocionales, pero no he conocido a nadie que haya contado si son 89, 91, 87 y cuáles. Y además, ¿cuáles son el 10%? Entonces, porque si el 90% son emocionales y subconscientes, a mí me interesaría saber cuál es mi 10%, ¿no?, del consciente. O las emociones se expresan en el rostro, algo que hablaremos después, y son universales, y vamos leyendo rostros, leyendo gestos, y además tenemos la sensación y certeza de que leemos bien las emociones en los demás, y podemos quizá cuestionarlo. Las emociones se originan en nuestro cerebro, pero resulta que estaban en el cuerpo. ¿En qué quedamos? Existe un cerebro emocional y uno racional. Incluso hay quien lo pone en un hemisferio y el otro en otro, lo cual es algo que podemos también ver hasta dónde eso es aplicable, hasta dónde es real y hasta dónde nos sirve. No sea que sea un apriorismo, un mito que pulula, ¿no? Es más importante el cociente emocional que el cociente intelectual, suponiendo que sean diferentes, suponiendo que estén separados, suponiendo que realmente podamos tener 17.000 inteligencias, o dejando de lado que quizá tenemos una general, ¿no?, que es la que desde el año 1905 más o menos se investiga.
Bueno, podríamos seguir y seguir. Existen 8 inteligencias múltiples, tienes bloqueos emocionales, subconscientes. Siempre tenemos ahí una especie de dique que está frenando nuestro gran potencial y si encontramos, si abrimos esa compuerta, pues todo fluirá. ¿Quién no ha oído cosas de este tipo? Ponte un boli en la boca porque el cerebro sonríe. Y como el cerebro sonríe, pues entonces genera alegría y entonces eso favorece a... Pero esto lo he escuchado yo en la televisión, en prime time, y bueno, ¿hasta qué punto? Estas cosas que se nos dicen de las emociones pues tienen su sentido, ¿no? El corazón es la sede de las emociones, pero era el cerebro y también era el cuerpo, y no queda muy claro. Y a veces nos dicen, no, es que el corazón tiene 40.000 neuronas, pero el cerebro tiene 86.000 millones. Entonces, como veis, hay muchas direcciones sobre emociones, sobre razón, de todo tipo, ¿no? Y necesitamos un lugar un poquito más integrador, ¿no? Para poder discernir. Y yo os animo a que pongamos esto un poco en cuestión, ¿vale? En vez de aceptarlo porque sí. Las emociones negativas hay que cambiarlas por positivas. Los individuos auditivos son más emocionales que los visuales. Significa que si se me cae este pasador y yo fuera auditivo, no necesitaría mirar. Pero si se cae el pasador, todos vamos a girar la cabeza, porque la unión del auditivo y lo visual está ya en el tronco cerebral. Bueno, y alguno más, no me quiero olvidar de mi amigo. El cerebro reptil se apodera de uno y se produce un secuestro emocional amigdalino. Yo me niego a que mi amígdala me secuestre, no me gusta eso. Y tampoco me identifico con que una parte de mí es un pequeño lagarto, ¿vale? Soy un desastre como cualquiera de nosotros en algún momento, pero la idea reptiliana de mi cerebro no me convence en absoluto. Y la última, quizá la más graciosa, cuando discutes con la suegra, dicen por ahí, la amígdala se enciende y hay que apagarla. Pero el ponente que dijo esto dijo que había que apagar la amígdala, ¿vale? Y en todo caso habría que apagar la suegra. O apagarnos nosotros, o mejorar la relación con la suegra. Ahí hemos hecho un trasvase pues, de la conducta a la neurociencia que se queda un tanto en el aire, que quizá no nos ayuda. Así que vamos a darle vueltas a todo esto. Somos una especie hipersocial, como sabéis, y que en principio una de las hipótesis de nuestra evolución es que gracias a que nos hemos vinculado en una hipersocialización con lo que se llama el número de Dunbar, 150 individuos, nuestro cerebro se desarrolló por exigencias sociales. Yo tengo que tener en mi cabeza y en mi memoria 150 individuos, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, a qué subgrupo pertenece, quién está libre, quién no, quién ha cooperado hoy con el grupo y entonces le hacemos sentir orgulloso, quién se está escaqueando de las labores colectivas y le hacemos sentir vergüenza, quién es capaz de pedir perdón por una acción y por lo tanto siente culpa, ahí aparecen emociones sociales. Y parece ser que esa presión social es la que hizo que nuestro cerebro tenga capacidad extraordinaria para la razón y para la emoción, ambas al servicio de lo social. Aquí sería una primera idea integradora de emoción y razón. Esto viene o parte de esto viene de un congreso que hemos estado hace 6 meses en Holanda, donde pues, investigadores de todo el mundo pues, nos hemos unido para compartir nuestras investigaciones en emociones, ¿no? Y es muy curioso en un congreso de emociones cómo se dan ya perspectivas muy, muy integradoras. Voy a distribuir la ponencia en partes, en la historia, en las culturas, ¿no? En la expresión de la emoción, en el lenguaje, en el cerebro y un poquito en la educación. Así que vamos a empezar con la historia. ¿Es igual una emoción ahora que hace 2000 años? En principio parece que sí, ¿no? Oye, pues seguro. Yo leo un libro de Marco Aurelio y ahí dicen que Marco Aurelio defendía que nos centremos en lo que tenemos control. Vale. Bueno, vamos a considerar entonces la emoción como una especie de esencia fija, ¿no? Que no tiene nada que ver. Bueno, si me centro en la nostalgia, por ejemplo, una emoción, no la melancolía, sino la nostalgia, que me permite añorar algo que sucedió y que no está sucediendo, pues me voy a, por ejemplo, la Odisea, que antes ha comentado Aurelio, y el libro en griego se llama nostos y significa el regreso. Y habla de nostalgia, ¿no? La nostalgia que podía sentir Ulises por Ítaca. Si leemos el libro, nos da una idea de nostalgia que yo creo que no se parece mucho a la nostalgia que yo pueda sentir hoy por, no sé, pues por estar con mi hijo porque estoy aquí en Tenerife, ¿no? Si miramos estudios sobre nostalgia, nos sorprende saber
que en la antigüedad había personas que morían de nostalgia. Morían. No que estaban tristes, no que se quedaban un poquito ahí cansados o con una depresión leve. Morían de nostalgia. Las personas actualmente no morimos de nostalgia. Quizá porque no la podemos sentir, como Ulises, 10 años sin ir a Ítaca, ¿de acuerdo? O quizá no la podemos sentir como la última persona que muere de nostalgia, que es un soldado en la Primera Guerra Mundial. Si aquí alguien facultativo, a lo mejor dirá, no, eso es una depresión que causó. ¿De acuerdo? Pero más o menos sospechamos que la emoción históricamente no es lo mismo. La emoción no es un constructo unitario, fijo, ¿no? Universal, que no cambia con el tiempo, en absoluto. Si miramos este famoso gol de Iniesta, luego os cuento una anécdota. Yo estaba allí, yo me quería volver a casa ya, tenía nostalgia de España, ¿vale? Y estuve ahí trabajando 46 días y me daba igual que metiera el gol de Iniesta o que lo metiera el de Holanda. Yo ya me quería volver. El caso es que al volver hay una euforia colectiva, ¿no?, en nuestro país. Y se veía en el quehacer cotidiano de la gente, ¿no?, muy contenta. La euforia, yo quiero que imaginéis, la euforia que hubo sería comparable a la euforia, podemos imaginar, de César cuando vuelve de las Galias, atraviesa el Rubicón, va por Pompeyo, ya consigue que Pompeyo se vaya lejos y entra en Roma. Normalmente entendemos que no. ¿Por qué? Por el contexto cultural, por lo que implica un acto u otro en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, cuando vemos las emociones también desde la historia, sospechamos que no son constructos unitarios fijos. Si pensamos en la ira del Antiguo Testamento, oye, ten cuidadito que te pueden mandar rayos y truenos y arrasan por ejemplo, con tu plantación. Sin embargo, si miramos la ira en Séneca, en ese precioso libro de 3 partes, donde Séneca trata de aplacar la ira de Nerón, en el libro 3, incluso le diseña teatros donde los actores cada día se tiran de un 3er piso, caen y fallecen, y hay que renovar los actores cada día. Y tal como describe la ira Séneca en relación a Nerón, no se parece a la del Antiguo Testamento. Y creo que no se parece a la ira, por ejemplo, que pudiera sentir Will Smith cuando el cómico se ríe de la enfermedad de su mujer. Es decir, otra emoción supuestamente básica como la ira, a lo largo de la historia, quizá no sea tan sencilla. En la historia, por lo tanto, las emociones no son tan iguales. Si nos vamos a las culturas, por ejemplo, y viajamos a Japón, ahí se da una emoción muy curiosa que se llama amae. Amae es de muy difícil traducción, pero más o menos sería algo así como... a ver cómo lo explicamos. Sería algo así como, yo me siento aquí, me voy a quejar un poquito para llamar la atención y que me den cariño. Sabiendo que yo sé que es un cariño autoimpuesto y sé que la persona que me está dando cariño sabe que yo estoy haciendo una especie de actuación. Probablemente surge en la cultura japonesa porque ahí surgen muchas cosas en una cultura donde la orografía ha condicionado muchísimo las relaciones y donde se favorece cualquier tipo de encuentro de ese tipo, ¿no?, de cuidado del otro. Ya sabéis que tiene un cuidado extremo por lo pequeño. Amae es una emoción japonesa. No la podemos traducir fácilmente ni vivir fácilmente en nuestra cultura. ¿Quiere decir eso que es una emoción universal básica? Difícilmente lo podemos sostener. Si leemos a Nabokov, cuando habla de Tosca, dice algo así como es una emoción donde se añora algo que nunca se ha vivido ni se podrá vivir. Y los lingüistas, eslavos dicen no tiene traducción a una cultura más occidental, es imposible. Quizá lo más cercano sea la canción de Joaquín Sabina cuando dice algo así como solo calan hasta los huesos los besos que no has dado, ¿no? Se puede parecer un poquito a Tosca. Si pensamos en la vergüenza, en nuestra cultura una emoción muy intensa, desagradable, pero si pensamos en una cultura colectivista, de nuevo oriental, por ejemplo, la vergüenza no es una emoción desagradable, porque implica un compromiso mío con el grupo. De manera que como yo me preocupo por mi grupo, es bueno que yo sienta vergüenza. Un CEO de Toyota en Estados Unidos, hace no muchos años, en Nueva York, en una convención anual, él expresó vergüenza en público en contra del criterio de la cultura americana a la que pertenecía en ese momento la empresa,
para mostrar sus errores como CEO, ¿no? Con un nivel de disculpa y de vergüenza que a nosotros nos parecería vergonzoso. Pero para él y para su cultura le parecía una muestra de respeto y de fusión y de unión con su colectivo. Sin embargo, vergüenza para nuestra cultura es justamente lo contrario. Por ejemplo, año 2004, cuando empezó el VIH, las personas que siendo homosexuales se avergonzaban de su condición homosexual tenían una tasa menor de linfocitos CD4 que se desregulan y provocan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las personas homosexuales que no se avergonzaban de su condición homosexual tenían una tasa de linfocitos CD4 más alta y tardaban mucho más en adquirir el síndrome de inmunodeficiencia. Es decir, una emoción que en un lugar es agradable y positiva porque tenemos un entorno y un contexto colectivista, en otro lugar afecta a mi inmunidad y hace que progrese más rápido la propia enfermedad o el virus que contraigo, ¿no? Ostras, cuidado con las emociones, ¿eh? La variabilidad que tiene ese constructo. Si nos vamos al orgullo, sucede pues justo lo contrario. Es una emoción bastante bien vista en un entorno individualista y no tanto en un entorno colectivista, porque supone destacar sobre el grupo, ser diferente y puede ser sospechoso en relación al apoyo del grupo. Esto se demuestra en muchos estudios. Hay uno de Kitayama en el año 2006, un investigador, y dice, por ejemplo, la cultura americana, el bienestar, incluso la felicidad percibida, tiene mucho que ver con emociones autónomas, individuales, vinculadas al éxito, al triunfo, al orgullo, el famoso emprendedor americano como metáfora, ¿no? No importa lo que fracases, todo es un escalón hacia el éxito. Pero en la cultura japonesa eso correlaciona 0,26 con el bienestar de ellos. ¿Qué correlaciona más alto? Las emociones vinculadas con la relación con los demás, ¿no? Nos podemos preguntar nosotros si nos parecemos más en eso a los japoneses o a los americanos, o si estamos adoptando a veces modelos culturales de emociones muy empoderadoras y estamos perdiendo modelos o tradiciones propias donde sentimos que gran parte de nuestro bienestar está en la relación social, ¿no? Y con los compañeros. De manera que las culturas no están claras. Y ahí os cuento la anécdota de Iniesta que os comentaba antes. Yo tengo la suerte de trabajar con árbitros de fútbol, que es un colectivo un poco raro, ¿vale? ¿Y en qué sentido? Pues que son muy criticados, si lo hacen bien o lo hacen mal. Por lo tanto, es un colectivo interesante. Sufre su nivel de estrés que no os podéis ni imaginar. Y a mí el año 2006 me llamaron para trabajar en la FIFA directamente. No pasé por primera, segunda, a la FIFA. Y ahí tenía como misión regular las emociones de todos los árbitros de élite antes del Mundial de Sudáfrica que ganó España por el gol de Iniesta. Por eso estaba yo allí. Y me encargué durante 4 años, viajando por todo el mundo, de echarles una mano en emociones, en personalidad, en manejo del estrés, etcétera, etcétera. Pero claro, tenía 152 árbitros con sus respectivos jueces de línea, luego quedaron 24, de 152 países. Y cuando yo intentaba aplicar meditación, Qigong, visualizaciones, hipnosis, etcétera, etcétera, pues me encontraba que el árbitro de Uzbekistán no le gustaba. El árbitro japonés le encantaba. El árbitro de Honduras pasaba. El árbitro de Colombia me decía que es que le dolía la pierna. El árbitro de España no me miraba. El árbitro de Francia tampoco me miraba. Y yo me tuve que devanar los sesos. Yo creía que sabía algo de las emociones y de la regulación emocional, porque había hecho muchas cositas desde joven de regulación emocional y control del estrés y cosas de esas, y no había manera. Y mi trabajo dependía de eso. Y además tenía que garantizar que no había tanganas en el campo entre los jugadores, que es por lo que a mí me contrataron y me pagaban. Afortunadamente no hubo tanganas, pero tuvimos que crear cosas casi individualizadas, lógicamente, ¿eh? Y teniendo que aprender pues, de la cultura más o menos de ciertos grupos, porque la misma palabra o la misma acción para culturas y grupos diferentes era absolutamente imposible, ¿eh? Así que, desde la cultura, y lo sabemos hoy científicamente de forma muy poderosa, las emociones no son iguales, ni en su construcción, ni en su significado, ni en su regulación. Vamos con la expresión, que este es un tema
del cual yo estoy bastante ahí, lo tengo ahí como muy caliente porque me molesta bastante. Bueno, habréis visto alguna vez fotos de este tipo. El investigador de arriba es Paul Ekman, año 1972, muy famoso, gran investigador, en una época en la que la psicología venía de las guerras mundiales. En los años 50 y 60 la psicología pretendió buscar universales. Y de esa manera pues, se favorecía ciertos modelos de integración. Paul Ekman va a Papúa Nueva Guinea y ahí está un tiempo con los Fore y les presenta un test de elección forzada, donde les pone fotos y abajo tienen que elegir la emoción, ¿no? Y a partir de ahí, como resulta que los Fore, que han tenido poco contacto con el mundo occidental, pues aciertan en los test de elección forzada, resulta que se defiende que las emociones son universales. Y esto, bueno, pues es un boom, se acepta radicalmente y lo habréis escuchado probablemente pues muchas veces, ¿no? Hasta tal punto se acepta que se crea un programa para detectar sospechosos de algo malo, ¿no?, en las principales aduanas de Estados Unidos. 158 aeropuertos. 1,6 billones de dólares. Programa SPOT. El programa, 3 años después, el propio Ekman tiene que ir al Senado para decir que no funciona en absoluto. Solo ha servido para desatar los prejuicios raciales que ya se tenían. Y las emociones universales no se detectan así tan fácil como el rostro. Podemos pensar con lógica que todos nos podemos poner nerviosos ante un policía siendo inocentes y que si somos expertos expertos criminales, probablemente estemos muy acostumbrados y no nos pongamos nada nerviosos ante un agente de policía. Si a mí me para la Guardia Civil, no sé por qué, pero me pongo nervioso, ¿de acuerdo? Y si veo una carta de Hacienda, aunque pague mis impuestos radicalmente, me pongo un poco nervioso. Y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Digo, no sé. ¿Qué has hecho? ¿Una multa seguro? No, corazón, es que es una carta de Hacienda, es una de la DGT. Seguro que me van a premiar por algo. Pero no necesariamente una multa. Es decir, claro, mirar por la expresión del otro, intentar adivinar el pensamiento, pues lógicamente esto era muy aventurado. Pero goza todavía de enorme fuerza. Casi que ese movimiento es casi como un holding en sí mismo, cuesta bastante, incluso científicamente, aportar otras ideas. Esto se ha llevado al neuromarketing, ¿de acuerdo?, con medidas de la expresión facial que sirven de poco y afortunadamente Microsoft ha quitado su aplicación, no de detección facial, sino su aplicación de detección de las emociones a través de las expresiones faciales. A día de hoy no hay ciencia, ni la puede haber, ya lo veremos, para demostrar esto. Cuidado cuando vemos a los demás e inferimos cómo se sienten. Y yo levanto la mano y pido un gran espacio para el lenguaje, es decir, para la comunicación, ¿no? Es mucho más fiable que me cuentes cómo te sientes y crear un clima de confianza a yo suponer que esa mirada tuya denota que no te gusta lo que estoy diciendo, ¿vale? A lo mejor estás cansado o que tu cruce de brazos simboliza A o B. Bueno, afortunadamente un profesor mío con el que yo colaboro, José Miguel Fernández Dols, pues puso una pica en Flandes, se fue a Mozambique y con los Hanza de Mozambique pues demuestra que las emociones no son universales. ¿Qué hace? No les hace un test de elección forzada. Fijaros qué curioso. Les pone las fotos, pero no les dice abajo emociones, les deja que digan lo que quieran. Y los Hanza no hablan de emociones, hablan de acciones, intensidad, no de sentimientos, cuando ven rostros humanos, ¿no? Probablemente porque su cultura a lo mejor es más de acción, de caza. Y si tú ves un rostro, lo traduces a algo simbólico de tu cultura. Y no precisamente a una emoción que está aquí en el cerebro, que es muy importante para nosotros, que la reprimimos, que las tenemos que expresar, bla, 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 bla. Otros investigadores y colaboradores lo hacen mucho después en otros países y se va difuminando un poco la idea de las emociones universales. Muy interesante. José Miguel, aquí en la Autónoma de Madrid, diseña un experimento el cual hace luego un metaanálisis, la forma más alta en ciencia. Y traemos a los estudiantes de la Autónoma y les ponemos 3 cajitas. En la primera cajita, abren la cajita, hay una cámara que no ven y tienen unas 3 patatitas fritas riquísimas. Las saborea y se va viendo la expresión corporal y facial.
Segunda cajita, la abren y tienen una oncita de chocolate negro rico, de calidad. Y bueno, ponen cada uno sus caras. Y en la tercera cajita, el 3 es un número mágico, pues abren la cajita y se encuentran con unos gusanos. Y al encontrarse con los gusanos, solo el 37% de los sujetos ponen cara de asco, prototípica de elevación del surco nasolabial. Hay otras personas que se ríen, otras personas que se tapan la cara, otras personas que se echan para atrás, otras personas que ponen cara prototípica de enfado. La gente no pone cara de asco en una situación asquerosa visceral, en mi cultura, 37%. Supuestamente, una emoción básica debería ser muy universal en su expresión. Por eso, cuidado al leer caras. Si vemos esta cara de Serena Williams, pues parece que se ha enfadado por un punto, etcétera, etcétera, pero es muy parecida a la cara cuando mete un punto, ¿de acuerdo? No es tan sencillo, no es tan sencillo distinguir. Y si vemos ya cosas de este tipo, de las cuales estoy muy sensibilizado porque estoy en contra, y tenemos cierta cruzada para no permitir que esto llegue a peritajes judiciales, porque se está intentando y nos parece aberrante. Es decir, no podemos adivinar el pensamiento de los demás. Desde luego, con métodos no verbales, imposible. Con métodos de electroencefalograma, quizá algún día, suponiendo que eso fuera ético. Pero no lo podemos. Y vemos pues, a un montón de personas hablando de los gestos de Trump, la cara de Obama, la pierna de Rajoy, el dedo acusador de no sé qué, la disculpa del rey no sé cuántos, tratando de inferir intenciones y conductas, incluso personalidad o incluso trastornos de la misma. Ahí es nada, por una foto, por un movimiento, y eso es muy, muy atrevido y muy, muy lejano a la ciencia. De modo que la expresión no verbal de las emociones en absoluto es universal y tan sencilla. Un investigador de Israel, Avicer, pues hace un experimento con este tipo de caras. Alguien coge un pañal que está un poco sucio, pues puede poner ese tipo de cara y la cara encaja, como veis. No es una cara que nos resulte fuera de contexto. Pero si luego, por lo que sea, la persona se pone con la misma cara y las manos en el pecho y miramos a la foto C, tampoco nos parece descabellada, ¿no? No nos parece incoherente la postura con el gesto. Si nos vamos a la foto B, la misma cara, porque te apuntan con una pistola, no nos parece incoherente. Y ya la última, si él es el que va en la cara número D, con la misma cara, que te pego leche, pues no nos parece nada extraño. Es decir, que la cara, la expresión facial de la emoción que solemos leer y de la cual inferimos, ostras, en 4 situaciones contextuales diferentes, no nos da tanta información, ¿no? Quizá nos la da, lógicamente, el contexto, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, en relación a la expresión de las emociones, pues no leemos tan fácilmente a los demás, no son tan fácilmente universales. Tenemos mucha ciencia detrás de esto. En el lenguaje, interesantísimo. Las personas que tienen demencia semántica, una enfermedad neurodegenerativa de aquí, de los lóbulos temporales, van perdiendo lenguaje. Entonces, curiosamente, en esa demencia semántica, curiosamente, ellos pierden la capacidad de distinguir emociones, sugiriendo que probablemente en la construcción de la emoción, cuando somos niños, el lenguaje fue el que nos ayudó a crear emociones. Y efectivamente es así, porque lo que hacen los enfermos de demencia semántica es que solo distinguen agradable y desagradable. Para ellos, tristeza o miedo sería lo mismo. Y alegría y euforia sería lo mismo. Ya pierden los matices. Y cuando se reducen esos matices, nos queda lo que se llama el afecto nuclear. Y eso es un modelo de 2 ejes, donde decimos que hay cosas que nos activan, nos desactivan, que son desagradables y que son agradables. Pero no tenemos granularidad emocional. ¿Qué significa granularidad emocional? La capacidad que tenemos para expresar de forma muy rica, muy rica, muy rica, con lenguaje, nuestros sentimientos. Y sabemos que está completamente unido y sabemos que es uno de los mejores métodos de regulación emocional. A veces cuando pensamos cómo manejar las emociones, nos vienen a la mente posturas, nos vienen a la mente respiraciones. Nos tiene que venir a la mente también el lenguaje, porque hemos creado las emociones como categorías del lenguaje, curiosamente. De hecho, la complejidad
del lenguaje se va viendo que va creciendo, lógicamente, en la vida adulta, paralelamente a las categorías emocionales. No es lo mismo decir estoy abatido que estoy apesadumbrado o que estoy desolado. Si estoy desolado, quiere decir una cosa. Si estoy abatido, tiene un matiz. Si digo estoy mal, estoy mal, estoy mal, me falta granularidad. Sabemos que las personas que tienen alta granularidad regulan mejor, expresan mejor, ¿no? Y comunican mejor sus emociones. De modo que lenguaje, razón, inteligencia verbal, con emociones, inteligencia emocional, en absoluto están separados científicamente. Este es el famoso circunflejo de Russell, que os decía, de activación y valencia, que es lo que primero sentimos cuando somos bebés. Se dice, los bebés sienten emociones. No exactamente. Los bebés sienten afecto. ¿Los animales sienten emociones? Probablemente, con su concepción que tengan. Como no tienen lenguaje, no sabemos hasta qué punto. Pero afecto seguro, segurísimo. Bueno, seguimos un poquito. Sin lenguaje no hay emoción, solo hay placer-dolor. Y la granularidad emocional es lo que nos permite enriquecer y también fusionar esos dos mundos separados. Vamos con el cerebro. No encontramos centros neurálgicos para la emoción. Ya sé que se escucha todos los días el cerebro emocional, el cerebro emocional, el cerebro emocional. Pero cuando le buscamos no aparece. ¿Y cómo es eso, José? Pues, ¿por qué? Porque lo que aparece es que cuando sentimos emociones se activa toda una red de conceptos. Y los conceptos son lenguaje, ¿de acuerdo? Y esa red no es específica de las emociones. Es decir, si yo siento culpa y miro el cerebro, veo activación en algún lugar. Si siento miedo y miro el cerebro, veo activación en algún lugar. Si siento alegría y miro el cerebro, veo activación en algún lugar. Pero resulta que son los mismos lugares. Pero son los mismos lugares también que cuando reflexiono sobre algo. Entonces, no hay, para bien o para mal, un lugar en el cerebro dedicado a la emoción. Ya sé que se escucha por ahí la amígdala del miedo, pero la amígdala hace muchísimas cosas, ¿no? En sus 14 núcleos que tiene, muchísimas. No solo se dedica a ser un centinela, y mucho menos del miedo. Entonces, el concepto del cerebro emocional lo tenemos que entrecomillar. Lo que vemos es que las redes del cerebro emocional solapan 90% con las redes del cerebro social. En el fondo sentimos emociones vinculadas entre nosotros y los demás. Incluso aunque las sienta solo, estoy enfadado. No hay aquí nadie, pero estoy enfadado con alguien. Estoy enfadado por algo, por una situación normalmente social, ¿no? Y por esa razón solapa. Pero es que también solapa con el cerebro de la razón, un 90%. Emoción, razón y socialización del cerebro son tres círculos casi que se solapan en más o menos un 90%. Es muy difícil separarlo. Y eso es lo que se encuentra en los estudios de resonancia. Si vamos a colocar las emociones como centro de aprendizaje, hay que ser cautos en ese sentido, ¿no? Porque no se sostiene, al menos con la evidencia científica, no se sostiene. Que no significa que no sean importantes. De hecho, estructuras típicas como la amígdala, la ínsula, que se relaciona con el asco, la amígdala, que se relaciona por ahí con el miedo, resulta que miramos otras emociones y activan incluso más otras emociones, esas estructuras, que lo prototípico que se dice. Hay una variabilidad enorme. Perdón. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el orgullo y la vergüenza, pues vemos que el orgullo es muy rápido. En un cuarto de segundo, el individuo al que le ponemos un casco de electroencefalografía y le creamos una situación de orgullo o le creamos una situación de vergüenza, en un cuarto de segundo su cerebro ya está computando orgullo. Fijaros si es rápido, ¿no? No hay emociones básicas, todas las emociones son muy rápidas en el cerebro. Pero es que si miramos las estructuras más o menos de orgullo y de vergüenza, que son opuestas, prácticamente activan las mismas regiones. ¿Qué quiere decir? Que es un cerebro conceptual, vinculado con eso que hemos dicho, lenguaje, emociones y esa variabilidad cultural, histórica en la expresión, etcétera, etcétera. ¿Y esto al servicio de qué? ¿Por qué es así? Bueno, si yo tengo sed y bebo agua ahora mismo y me tomo 2 botellas de agua, la sed se me quita en 10 segundos, en cuanto que esté el agua en el estómago. Lo que pasa es que el receptor de la sed no está en el estómago, va a estar en las células. Y el agua tarda 20 minutos en llegar a mis células. ¿Qué hace el cerebro? Dice, como ya sé que el agua está dentro de ti, yo te quito la sed. Y además así no bebes más y mueres por sobrehidratación. Es un cerebro predictivo
Y las emociones, lo que se ve actualmente, y llevamos ya 20 años con esta teoría de las emociones construidas, es que las construimos en base a nuestros conceptos. Esto nos da mucha más flexibilidad, porque en vez de ser reacciones a cosas, son preconstrucciones que hacemos. Yo espero que esta noche, cuando llegue a casa, ocurrirá tal, que habrá un tipo de cena. Espero que en tal lugar me reciban de esta manera. Espero encontrarme, y cuando eso no ocurre, el cerebro que ha hecho esa predicción genera una emoción. Si invito a un amigo a casa a comer paella el domingo, me gusta a mi amigo y me gusta la paella, genial. Pero si de repente aparecen 5 amigos que no esperaba, añado la emoción de sorpresa, porque mi predicción era hasta aquí, de buena, pero resulta que fue hasta aquí. ¿Cómo salto ese escalón? Genero la emoción de sorpresa. Esto nos da muchísima más libertad con las emociones. Podemos enseñar a las personas a que hagan mejores predicciones de los demás, de sí mismos y de los entornos de aprendizaje. Y seremos corresponsables de las emociones que nos ocurren. En vez de decir que son reacciones a una serpiente que vemos ahí, amigdalares universales, básicas, y todos los niños o adultos haciendo la misma regulación emocional. No sé hasta qué punto se sostiene en esta enorme variabilidad que estamos compartiendo. Y esto es un poco lo que decía antes. Las estructuras tradicionales del cerebro emocional han ido cambiando y se van solapando con el cerebro social. De modo que en el cerebro no hay ni rastro de un centro emocional único. Y sobre ese centro emocional aplicar una inteligencia separada a modo de Platón tirando del auriga y los caballos, pues tampoco. Porque sería todavía una pelea, ¿no?, entre emoción y razón. No es un modo reactivo, sino predictivo, ¿vale? Espero que ya estéis bastante desesperados con la riqueza, variabilidad la dificultad de definir lo que es una emoción en el fondo. Así que vamos con ello. Vamos a ver para la educación. Evidentemente yo no soy quien para proponer grandes soluciones ni nada, pero sí creo que podemos compartir 2 cosas que nos pueden ayudar. Aparte de la granularidad que hemos dicho y de esta construcción corresponsable que respete lo variable. La primera es, el cuerpo. Parece que incluso ahora se escucha el término mucho, neurociencia del cuerpo, ¿no? Como si tenemos que ir al cuerpo, ¿no? Bueno, cuando yo siento mi cuerpo, es mi sistema nervioso quien lo está sintiendo. Y lo siento yo, por lo tanto sigue siendo mi cerebro o mi sistema nervioso central. O mi organismo, para no ser dualistas. Pero cuando escuchamos o sentimos el cuerpo, hay algo que creo que es interesante compartir que se llama realismo afectivo. Os pasará un montón de veces, a mí me pasa, como yo lo siento y como lo siento de tal manera, tiene que ser verdad. ¿Vale? Es tan intensa la emoción y es tan en mí que seguro que mis celos tienen ahí es que no fallo. Y fue una predicción exagerada, ¿de acuerdo? Entonces, el realismo afectivo habla de eso. Cuidado, muy bien sentir el cuerpo, porque no podemos vivir sin cabeza o con cabeza desligada del cuerpo. Pero cuidado con pasarnos al otro extremo. Yo voy a sentir el cuerpo. El cuerpo tiene noción de verdad, pero no es la verdad, ¿de acuerdo? Esto ya lo investigó Marañón en 1920. Mejor dicho, 1924, porque en España no le hicieron mucho caso. Pero ya publicó en París y ya le hicieron caso. ¿Qué hizo? Inyectó adrenalina a 160 sujetos. Y los sujetos, con adrenalina dentro, no experimentaban ni de lejos lo mismo. Se vio la variabilidad emocional. Había individuos que sentían miedo, otros que lloraban, otros que decían que tenían ganas de llorar, pero que no iban a llorar. Otros que sentían como si fueran a tener miedo. Otros que sentían como una sensación de sobresalto sin tener sobresalto. Con adrenalina dentro, cada sujeto pues era de su padre y de su madre emocionalmente. Tenían la biología en el cuerpo de la emoción o de parte de las emociones, pero en absoluto la expresión o el sentimiento de la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción se construye, incluso aunque me inyectes adrenalina. Sachter, Singer, en 1965, avanzan lo de Marañón y dicen, vale, cogemos a los sujetos, les inyectamos adrenalina y les metemos en un sitio alegre y a estos en un sitio triste. ¿Y qué ocurrió?
que con adrenalina me metía en un sitio alegre y me mimetizaba con la alegría. Con adrenalina me meto en un sitio triste y me mimetizaba con la tristeza. De nuevo, 1965, como el cuerpo o el organismo, aunque esté lleno de una sustancia prototípica, entre otras cosas, es el contexto el que va a hacer que sienta esa emoción. Por lo tanto, aprendizaje, predicción, de nuevo. Cuando vemos estos famosos mapas estadísticos de encuestas, porque cuando yo veo este estudio hay gente que me dice son los chakras, son las energías, son microondas, son radiaciones de frecuencia. No, son mapas estadísticos de encuestas. Preguntaron a muchos sujetos de muchas culturas, ¿tú dónde sientes las emociones? Y como veis, pues todas las sentimos por aquí. ¿Vale? Es decir, bueno, pues entre la ansiedad y el amor, hombre, hay diferencia, pero el amor se siente aquí un poquito más y aquí. Pero la ansiedad... ¿Estoy ansioso o estoy enamorado? Deberíamos saberlo, ¿no? Es decir, el cuerpo no es específico de mi sensación emocional. Cuando voy al cuerpo está muy bien, porque me enraizo, porque estoy presente, etcétera, etcétera, porque me escucho. Todo mi respeto a eso. Pero cuidado con el realismo afectivo y darle al cuerpo la validez o fiabilidad que no tiene. Es muy generalista. De manera que construimos lo que sentimos. Si hago caso a lo que siento, puede que esté perdido. Estoy cansado, no voy a hacer running. Siento mi cuerpo. Quedo con mi amigo, me da vergüenza decirle que no, voy a correr y aguanto los 8 kilómetros. ¿Mi cuerpo me ha engañado? No, mi cuerpo, por estar 20 minutos en el sofá, el corazón se relaja un poquito y la sensación no era de ir a hacer running. Tenemos que cuestionar las sensaciones también con nosotros, ¿no? Porque a veces podemos modularlas un poquito, ¿no? En vez de darlas como tener una noción de verdad. Y lo segundo es que en psicología clásica pues hay constructos que son muy estables y también hay modas donde aparecen nuevos constructos, ¿no? Por ejemplo, os sonará el constructo actual personas altamente sensibles, ¿vale? Que se está poniendo de moda y que yo pues, lo cuestiono un tanto, ¿no? ¿En qué sentido? Se parece mucho al neurótico de toda la vida, ¿vale? Constructo de inteligencia emocional que viene de un periodista americano se parece mucho a lo que se llama P mayúscula, la regulación de la personalidad. Pero vamos, 0,86 en los estudios de correlación. Entonces, si recuperamos dos constructos muy ricos de la inteligencia como general, no como un estereotipo, inteligencia solo para los matemáticos, las ciencias o la física, ¿no? Sino inteligencia como capacidad general de los individuos para adaptarse a situaciones que pueden requerir cooperación, además, de forma flexible y encontrar soluciones. Yo esa definición sí la cojo. ¿Vale? Si me dices la de empollar y ser un crack en física cuántica, pues no quiero esa definición de inteligencia. Pero si recuperamos la original, la científica, que es esa, no está mal. Respetar G. ¿Por qué? ¿Y por qué general? Porque va a ser muy raro que la evolución quisiera un individuo que es muy bueno en una cosa y muy malo en el resto. Hay excepciones, ¿de acuerdo? Pero lo habitual es que todos seamos notables, vamos a decir así, en varias habilidades, lógicamente. Y la personalidad tiene esa riqueza de la diversidad que nos permite intentar personalizar, como yo intentaba humildemente con los árbitros de fútbol que os contaba. Yo lo suelo recordar como el Gran Premio de España. G de general inteligencia, P de personalidad, E de emoción, todo al servicio de lo social, la S, por si lo queréis recordar. De este modo, pues podríamos deshacer ese debate un tanto ya obsoleto entre emoción y razón, entre ciencias y letras, entre inteligencia con sus estereotipos, entre que el cociente emocional es lo más importante de la vida porque te va a dar trabajo, habría que verlo, ¿no? Y recuperar incluso la noción para el aprendizaje de los diferentes temperamentos, ¿no? Desde el punto de vista científico va a ser difícil que modulemos mucho el temperamento, mejor atendamos al temperamento, ¿no? Con sus famosos rasgos pues, de introversión, neuroticismo, amabilidad, apertura y responsabilidad. De modo que para el aprendizaje pues, necesitaríamos una balanza en la que la personalidad, las emociones, la inteligencia, la memoria, la atención y el contexto social estuvieran en equilibrio. Si optamos por
una formación exclusivamente en inteligencia, pues será muy académica, pero adolecerá de algo. Si pensamos solo en el contexto, también. Si anulamos la memoria, porque tenemos Google, pues también tendremos grandes problemas. Y si ponemos las emociones en el centro, por importantes que sean y por mucho que nos gusten y por mucho realismo afectivo que nos parezcan lo más, probablemente también quede desequilibrado. Así que para un cerebro completo necesitamos precisamente ese equilibrio de todos esos apartados. Bueno, espero que estéis suficientemente desesperados y nada, os doy las gracias por vuestra escucha y espero veros en otro momento.